Bueno, en primer lugar, bueno, un honor estar acá y además quería agradecer esta iniciativa del Plan Fénix porque me parece que nos insta, ¿no?, a trascender la coyuntura de corto y de mediano plazo que a veces dominan nuestras discusiones y esta oportunidad de reflexionar en una política de desarrollo de muy largo plazo. 50 años fue la propuesta, ¿no?, pensar de acá a 50 años. En segundo lugar, bueno, obviamente es el resultado, esta presentación, de un proceso que recién está empezando, que tuvo, digo, muchas discusiones, pero además que recoge los aportes muy interesantes de los volúmenes de la revista del Fénix, que se centraron en la pobreza y la exclusión social, y que lo que tuvieron de interesante fue recoger una multiplicidad de aportes y visiones sobre el problema, pero lograr encontrar, y ese fue un poco el desafío, algunos consensos sobre cuestiones fundamentales. Estos consensos van a ser un poco los ejes de la propuesta y después vienen como las propuestas más específicas, ¿no? Digo, en principio entendemos la pobreza como un fenómeno obviamente complejo que atañe no solo las necesidades materiales y sus umbrales, pero también otras cuestiones como participación inclusiva en la sociedad sin ningún tipo de discriminación. Entonces, trascendemos esa mirada economicista que a veces tienen los enfoques que analizan la pobreza entonces nos centramos más bien no solo en la privación de recursos materiales, sino también espirituales, emocionales, que son necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar. Y entonces la pobreza entendida en este sentido como una relación social que obviamente atañe a la riqueza y obviamente atañe a la distribución del ingreso, pero no solo a la forma en cómo son distribuidos los ingresos, sino también a la forma en cómo son distribuidos el acceso a ciertos bienes y servicios básicos, algunos básicos, y también ahí se planteó una discusión de qué son ya hoy los bienes básicos y el acceso a sistemas informáticos avanzados ya no es un bien, es, digamos, un bien básico, ¿no? Entonces también pensar en estas cuestiones. Entonces lo que decíamos ahí es que aun cuando en los últimos años se han dado importantes avances en la concepción de la pobreza y aun cuando el Estado ha tomado y ha emergido como un garante de algunos derechos y también como promotor de otros, constantemente aparecen disputas sociales y de políticas en torno a las iniciativas que buscan justamente mejorar la situación de los sectores vulnerables. Y este aspecto, que tiene que ver con la distribución del ingreso y cómo las políticas que atañen a su manejo, va a ser entonces central para una política de largo plazo, ¿no? Entonces, decíamos que si la pobreza entonces es, como decimos, multidimensional y multicausal, las respuestas necesariamente tienen que ser transversales y de coordinación real y efectiva. Y entonces ahí, salió en la presentación de todo lo que tiene que ver con el Estado, pero acá hay toda una cuestión que nos parece que ya hay muchos avances conceptuales, muchas experiencias, hay un cúmulo muy importante de experiencia en nuestro país, pero también en nuestra región, y que nos parece que entonces el desafío central es tratar de encontrar respuestas o estrategias más holísticas que integren estas distintas áreas que abarcan al fenómeno, ¿no? Entonces, un primer aspecto que obviamente es necesario mencionar es la cuestión de la información, no solo con una cuestión del estado actual de la información respecto a la pobreza, sino además la necesidad urgente de, si estamos hablando de estrategias integradas, de contar con sistemas de información muy integrados que hoy permiten los sistemas tecnológicos, pero además de la disponibilidad de una serie de fuentes de información, de registros administrativos que pueden ayudar mucho a los diagnósticos y sobre todo a la evaluación de las políticas, que nos parece resulta central para dotar justamente a esas políticas de mayor consenso social. Entonces, las propuestas entonces buscan lograr esta reducción de la pobreza, pero sobre todo, ¿no?, de intervenir en la cuestión de la desigualdad social a través de un conjunto que tratamos y nos proponemos que sea coherente y coordinado de políticas económicas, y acá abordamos algunas macroeconómicas, pero también sectoriales y micros. Nos parece que tiene que ser central la cuestión de las políticas laborales, que además han demostrado ser la principal vía para reducción
de la reducción de la pobreza que se dio en los recientes 10 años, de protección social, y acá van a haber unas políticas de protección social en un sentido muy amplio, ¿no? Donde abarcamos no solo la seguridad social y las políticas de transferencia, pero obviamente y central las políticas de educación, de salud, de vivienda, infraestructura, y también todo lo que tiene que ver con acceso a bienes culturales. Entonces, digo, hacemos como un planteo muy general de esto, que después la idea es profundizarlo, y además nos parece que son muy necesarias políticas integrales para algunos grupos vulnerables que requieren asistencia urgente, como son obviamente la infancia, pero también los jóvenes y las mujeres, y ahí hay algunas cuestiones más específicas, ¿no? Y por otro hay un eje central que tiene que ver con la cuestión espacial y las brechas espaciales, que no solo se dan entre la cuestión entre lo urbano y lo rural, sino sobre todo a nivel intraurbano, ¿no? Entonces, en economía, y voy a ir un poco rápido, pero nos parece central, si bien va a haber una comisión específica, ¿no? Lograr entonces una estrategia de crecimiento económico que preserve la autonomía para aplicar políticas y que tenga como centro al empleo y a los ingresos, ¿no? Como eje de inclusión social, generando una estructura productiva innovadora y competitiva a nivel internacional que permita lograr ganancias de productividad y entonces y tener más respaldo para lograr mayores salarios, ¿no? Eso nos parece central. Habíamos puesto reforma tributaria, se habló en un comienzo, simplemente quería agregar ahí que una propuesta de justamente empezar a racionalizar la política de subsidios, que nos parece que ahí hay mucho para avanzar, sobre todo para centrarlos más en los sectores más desfavorecidos, ¿no? En cuanto a empleo, trabajo e ingreso, hay una serie muy larga de políticas. Uno de los principales desafíos que tienen que ver con la pobreza es obviamente reducir el empleo no registrado, la informalidad laboral y la precariedad, ¿no? Ahora bien, esto tiene que tener en cuenta lo heterogéneo que es este colectivo de precariedad, ¿no? Entonces ahí aparecen políticas muy específicas para el empleo no registrado que trabaja en unidades formales, que requiere cuestiones como la fiscalización e incentivos, pero que está en unidades formales, que es muy distinto a ese empleo en unidades informales o en unidades con lógicas particulares, como es el sector rural, que tiene una lógica muy particular, construcción, confecciones, el trabajo en casas particulares, ¿no? Digo, nos parece que ahí es necesario políticas muy específicas que tengan en cuenta, y hay algunas iniciativas muy embrionarias por ahora, pero que tengan en cuenta el diálogo social y cómo uno a través de incorporar a los dos actores a la discusión puede desarrollar estrategias que son más efectivas en efecto. Y también una cuestión de concientización, ¿no? Sobre todo por el empleo en casas particulares y la cuestión del trabajo rural. Hay una cuestión que algo habló Marta Beckerman, que lo habíamos también puesto acá, que es esta cuestión de la tercerización precarizante que caracteriza las nuevas formas de producción. Y acá, digo, toda una política de trabajos con sindicatos y actores sociales nos parece central, además del conocimiento de las cadenas de valor y de regular la distribución de las rentas hacia adentro, que nos parece que son un determinante central. Y hay una cuestión de políticas de compra del Estado, que algo que se dijo hoy, ¿no? Pero de bienes y servicios producidos con trabajo formal, que hoy eso no es tan fácil de lograr ni tampoco de controlar. Después hay una cuestión que tiene que ver con unificar instrumentos de política de empleo. Hay una serie muy grande de políticas de empleo, hay evaluaciones que dan cuenta de que es muy bueno, pero que lo que nosotros estamos viendo es que es necesario imbrincar todas esas políticas de formación profesional, de inserción laboral, de intermediación. Sí, lo vi, gracias. Para mejorar las posibilidades de inserción de mujeres jóvenes y sobre todo un grupo que no tiene tanta protección, que son los adultos mayores de 50 años desocupados, digo que es un colectivo que hay que atender, ¿no? Y y en la parte de empleo cierro con incorporar nuevos contenidos al diálogo social. Digo, la negociación colectiva ha tenido un impulso muy importante y sé que se está trabajando en incorporar nuevos contenidos, pero nos parece muy interesante poner cuestiones como la igualdad de género en la negociación colectiva, políticas de cuidado familiar que podrían mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores. Hay otra serie...
otra serie de políticas respecto a protección social, y ahí es muy amplio, voy a decir algunas, sobre todo las que implican ingresos, ¿no? Y acá decíamos la necesidad de imbrincar, ¿no? Hay un sistema de seguridad social atado al empleo, se han desarrollado nuevos instrumentos que son no contributivos, como la asignación universal, pero también la moratoria, y ahora es necesario imbrincar estos dos sistemas para que sean coherentes y lógicos y las personas puedan moverse, sobre todo el no contributivo al contributivo con facilidad, ¿no? Y hay una serie de políticas de mediano plazo, como la institucionalización de estas transferencias no contributivas, específicamente la UH nos parece que es muy importante. Va a ser necesario rediscutir una nueva moratoria previsional por las necesidades y por el legado de un mercado de trabajo precarizado y algunas cuestiones con el seguro de desempleo. Voy más rápido. Respecto a educación hay una serie de políticas. Okay. El desafío central nos parece en reducir las inequidades existentes al acceso a la educación y sobre todo las intraurbanas, ¿no? Y que esto requiere cuestiones materiales, pero también de fuerte capacitación hacia los que facilitan el proceso de aprendizaje. En salud también el desafío es reducir las inequidades, sobre todo de calidad, y de acceso, no tanto de acceso, sino de calidad, y además lograr un sistema de salud menos segmentado y más solidario entre sus componentes. Y bueno, digo, grupos vulnerables, ahí tenemos un conjunto de políticas integrales para las mujeres, donde ahí hay que combinar cuestiones para mejorar su participación laboral, condiciones de trabajo, pero cuestiones de violencia, seguridad ahí, salud reproductiva, etcétera. La cuestión de los jóvenes requiere de políticas de formación muy importante y bueno, cierro porque me van a matar. Gracias. -1 me ibas a poner, ya sé.